Queridos amigos, buenas noches. Hablemos hoy sobre el fascismo. Me pregunto si el fascismo se ha convertido en una moda a partir de lo que hemos estado viendo que ocurre en Estados Unidos. De no ser una crónica tan dramática, podría contarles esto en formato de comedia, para que resultara divertido escuchar lo que ahora les comparto. Cuenta el cuento que alrededor de los años 30 del siglo pasado se originaron varias corrientes ideológicas profundamente nacionalistas y discriminatorias, ya fuera por el credo, la raza, la diversidad de género, religión, etcétera, lo que fuera, que se lograron instalar como corrientes políticas representativas en países como Italia y Alemania, principalmente en Europa. Estas ideas se consolidaron a través de partidos políticos y permearon en grandes mayorías de la población cuyos motivos, siendo distintos, compartían la necesidad de deshacerse de ciertos segmentos de la población de sus países. Así como uno deseaba proclamar la supremacía de la raza aria y la discriminación de los judíos, la otra podía pretender expulsar a los migrantes extranjeros, cualquier otra razón que fuera. En todo caso, se trataba de movimientos políticos segregacionistas amparados en un nacionalismo chauvinista excluyente. Lo que no sea como nosotros y provenga de fuera debe ser expulsado y discriminado. Cuenta la historia que, llevados al extremo, los principios de la supremacía blanca y las injusticias que produjo el Pacto de Versalles, mediante el cual se puso fin a la Primera Guerra Mundial y terminó dividiendo el territorio alemán en varias partes, el país, herido en su dignidad, inició una guerra invasiva de Europa, primero para recuperar sus territorios que le habían segregado en la Primera Guerra Mundial y después para dominar todo el continente, e empieza en 1939 la Segunda Guerra Mundial. Pero en el curso de aquella guerra mundial los judíos fueron perseguidos, expulsados y ejecutados de manera sistemática. Por ello es un ejemplo que nos permite identificar los elementos del fascismo, nacionalismo extremo y discriminación. Se entabla pues una encarnizada lucha entre Gran Bretaña, Rusia, Francia y Estados Unidos, conocidas como las potencias del eje, aliadas, perdón, las potencias aliadas, contra Alemania, Italia y Japón, denominadas potencias del eje. Las primeras, los aliados defendiendo la democracia, el humanismo y el liberalismo político. Las potencias del eje pretendiendo imponer el fascismo, nacionalismo exacerbado y la discriminación por raza o religión. Estados Unidos, aunque muy tardíamente, se involucra en el conflicto y juega un papel determinante para inclinar la balanza a favor de los aliados. Fue factor importante para vencer el fascismo en 1945. Y ahora, ya con el contexto previo, podrán advertir cómo la tragicomedia se cuenta sola. Apenas 80 años después de haber logrado vencer al fascismo en el mundo, llega al poder en los Estados Unidos un gobierno fascista y se remasteriza, se reinventa, innova mecanismos de imposición discriminatoria, elabora su nuevo discurso y actualiza enemigos. Esta vez no son judíos los perseguidos. El mundo ha girado tanto que ahora ellos son quienes discriminan y ejecutan genocidio en otro lado con el apoyo beneplácito de los Estados Unidos. Pero al interior de Norteamérica construyen enemigos ficticios, como los wokes, los migrantes mestizos, los zurdos, los antifa, o sea, antifascistas, y recientemente hasta sus propios ciudadanos nativos que ya resisten la opresión de sus libertades de manifestación y expresión de ideas cuando se oponen al régimen o partido político en el ejercicio del poder.
quienes observan en un estado de perplejidad cómo los invaden las fuerzas federales y su mismo ejército en sus propios estados, en una toma hostil de territorios para someterlos a su control central. Sí, oyeron bien. La misma potencia que luchó en el pasado reciente contra el fascismo por las libertades individuales, hoy se proclama fascista y despliega un monólogo discursivo contrastante con los principios que al menos formalmente defendía no hace mucho. ¿Cómo llegamos a esto? Me atreveré a proponer que los Estados Unidos, desde su nacimiento, han tenido en su simiente genes de autoritarismo totalitario colonialista, del cual los países del continente americano sabemos bastante, y principalmente México, Cuba, Puerto Rico, Nicaragua y Panamá. Pero este bloque de nacionalistas extremos y racistas que siempre han sido parte de ese país han tenido que coexistir con otra cultura liberal republicana simultáneamente en Estados Unidos. Prueba de ello quizás sería su guerra de secesión, donde entre otros factores se disputó el esclavismo de los africanos. Es decir, que si algo se ha debatido en las entrañas de esa nación, ha sido la preeminencia de la discriminación y el nacionalismo extremos. Sobre las ideas del humanismo y libertades sociales. Coexisten pues entonces el bien y el mal, la libertad y el esclavismo, el humanismo y el nacionalismo, y todos en el mismo territorio. Es por ello que hemos visto surgir gobernantes en aquel país, grandes liberales como John F. Kennedy y Abraham Lincoln, y otros invasores como James Knox Polk, líder de la invasión en México, o Donald Trump, gobernando el mismo país. De modo que el devenir de los estadounidenses es pendular entre una y otra corriente. A esto debemos agregar el fenómeno reciente que ha inclinado la balanza definitivamente a favor del fascismo. La emergencia de un grupo muy poderoso económicamente de cuño transnacional que se encumbró a partir de que el mundo abandonó el patrón oro y se estableció el dólar como referente de intercambio comercial mundial en el sistema financiero internacional. Las grandes transnacionales toman posesión de los centros de poder mundial para resguardar sus intereses. Surge la plutocracia. Si la democracia es el poder del pueblo, la plutocracia es el poder de los ricos. Y mi teoría sostiene que las grandes transnacionales del mundo venían construyendo en los Estados Unidos una plutocracia al menos desde Richard Nixon. Las plutocracias, por definición, invierten el orden de las prioridades de los gobiernos que las adoptan. Es decir, en lugar que la primera finalidad del gobierno sea el bienestar de su pueblo, sin eliminarla de sus tareas básicas, la coloca en un segundo plano, posicionando como primera prioridad los intereses de las transnacionales que le permitieron obtener el poder político en su país. Hipótesis de mi teoría sobre la degeneración de la democracia a la plutocracia en Estados Unidos sostiene que, llegados a este punto, los poderosos ricos del mundo menospreciaron la naturaleza humana de los individuos al elegir como operador y centrando la elección del candidato apropiado para los estadounidenses a un hombre con ambiciones que rebasaban las de sus mismas transnacionales. Es decir, querían que gobernara uno de ellos, aunque no tan grande, para poder ser dominado,
pero lo suficientemente grande como para entender por sí mismo lo que deseaban sin tener que sobornarlo, o como ellos le llaman lobby. Y a pesar de advertir su desmedida ambición, la consideración benéfica a sus fines, olvidando que la naturaleza humana es impredecible, los llevó a apoyarlo. Lo que ocurrió después es resultado de ese gran error. Una vez sentado en la silla del poder, la plutocracia empezó a descubrir el enorme desacierto cometido. Muchas de las políticas que se han implementado en Estados Unidos por este presidente han golpeado duramente empresas de sus propios benefactores, sin que ello parezca importarle. Sabe que tiene el poder de uno de los ejércitos más grandes del mundo. Puede destruir a quien quiera. Para no ir muy lejos, vean la suerte que corrió el mismísimo Elon Musk con el candidato que apoyó. Y a los muchos personajes adinerados que integró a su gabinete sin la más mínima experiencia en funciones de gobierno. Entonces, se dieron cuenta, aunque tarde, que la plutocracia de Estados Unidos había transitado a una tiranía fascista, estado en el que se encuentran actualmente. ¿No es tragicomedia? Entre el boomerang que para las grandes transnacionales representan los aranceles decretados por la diversidad geográfica de los canales de suministros y manufacturas mundiales de sus productos, cuya gestión termina incrementando sus costos, y la ampliación de la gama de terrorismo que ha abierto aquel presidente, donde cualquiera puede acostarse a descansar una noche como ciudadano normal y despertar siendo terrorista la mañana siguiente, pues los márgenes de maniobra se reducen y se encuadran cada vez más en la figura de una tiranía fascista. Hoy, los antiguos plutócratas están preocupados y cabizbajos. Hay una gran incertidumbre por lo imprevisible de las políticas que se decretan en aquel gobierno que ellos mismos se encumbraron. La situación es de temer. El fascismo excluyente decreta la discriminación racial y detención de migrantes, utilizando para ellos un grupo de choque encubierto denominado ICE. Personajes que ocultan sus rostros y no se identifican, armados como si fueran comandos especiales, solo para secuestrar, reprender y deportar a migrantes ilegales de su país. Segregación racial y nacionalismo extremos, que han terminado en represión de sus propios ciudadanos estadounidenses y de personas con estancia legal. Cuando vi la forma en que las leyes de Estados Unidos y el debido proceso eran ignoradas por las mismas autoridades federales en ese país, bajo órdenes de su propio presidente, no pude dejar de preguntarme, ¿de dónde sacaron a estos gorilas abusivos ignorantes? Tardó en llegar a mí la respuesta, pero finalmente vino. Recordé la rebelión que alentó el actual presidente de Estados Unidos cuando perdió la elección de 2021. Las huestes que movilizó para atacar instituciones y autoridades de aquel país, así como el arresto y represión que vino como consecuencia de esa insurrección. Muchos ciudadanos magas fueron puestos tras las rejas y condenados por insurrección en Estados Unidos. Luego también vino a mi memoria el indulto que proclamó el presidente a favor de los insurrectos condenados recién entró en ejercicio de su función al ser reelecto, después de él también haber sido condenado por 3 docenas de delitos probados. Entonces pensé, claro, esos curiosos gorilas encubiertos del rostro
sin identificación oficial, que andan por ahí repartiendo mazazos con la cachiporra a personas indefensas que tengan cerca y disparando sus lustrosas armas de francotirador desde los techos de edificios contiguos a las instalaciones donde llevan a los migrantes, son ellos, son los indultados, que sin duda le deben su libertad al presidente y obviamente su lealtad. Por eso se cubren el rostro y no portan identificación alguna, ya que de esa manera cualquiera podría saber que son los indultados insurrectos quienes están haciendo el trabajo sucio del fascismo. De ese modo voy aproximando una conclusión que aún no es definitiva porque hay varios elementos que debería aún probar en mi teoría, pero creo que estamos viendo nacer en Estados Unidos una tiranía fascista y en esa medida podré probarlo si, a pesar de que constitucionalmente el presidente ya no puede reelegirse, se las ingenia o ve la manera de perpetrarse en el poder gobernante de Estados Unidos. El inconveniente es que la confirmación de mi teoría, como cualquiera de ellas científica, llegará demasiado tarde para poder hacer algo al respecto. Y tratándose de uno de los países militarmente más poderosos del mundo, ya estaremos seguramente padeciendo en el planeta las consecuencias de este desastre en Estados Unidos. Muchas gracias, buenas noches, que descansen. Abrazo fraterno, Clemente Pérez Jorge Alfredo,